Tubo de corriente es un tubo imaginario o real cuya pared lateral está formado por las líneas de corriente. En flujo permanente, el tubo está fijo en el espacio y no puede haber paso de fluido a través de sus paredes, porque el vector velocidad no tiene componente normal a la superficie del tubo. Entonces, si yo puedo tener líneas de corriente y puedo con estas formar mi tubo de corriente. Mi tubo de corriente que va a ser así. Va a ser una superficie formada por líneas de corriente. Lo que dice, el flujo está yendo en este sentido. No hay un flujo que vaya así, es en esta. ¿Ya? Por eso se le dice tubo de corriente. Y el tubo de corriente es real, se lo puede ver. Por ejemplo, fíjense en esta tubería, está saliendo el líquido de la tubería a la atmósfera. Hay una pequeña longitud antes que llegue a esta etapa de deformación completa, que la forma del chorro tiene la forma de la tubería. A esto se le llama tubo de corriente. ¿Ya? Acá también se ve eso. Fíjense, está saliendo y acá, en esta parte, antes que se empiece a distorsionar, el chorro tiene la forma de la tubería. ¿Ya? Es decir, acá no hay flujo que esté saliendo, que esté saliendo en forma perpendicular, ¿no? No hay. ¿Eh? Hasta que, bueno, por las condiciones de la gravedad y todo eso ya se va deformando, ¿no? A ver, yo tengo un video para mostrarles esta situación. Aquí está Fíjense, está saliendo el agua de esta manguerita y en esta pequeña partecita, el flujo tiene la forma de la cilíndrica de sección circular de la manguera y es un pequeño cilindro. Por supuesto que se ve claramente que el flujo tiene su velocidad tiene una dirección, no tiene velocidades perpendiculares, digamos, a este tubo que se forma. Eso es lo que constituye el tubo de corriente. ¿Ya? ¿Se ha entendido, jóvenes, o hay algo que no? Porque cuando nos refiramos al tubo de corriente, bueno, ya ustedes tienen que saber de qué estamos hablando. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Tienen que contarme, por si no creo que me he desconectado. Está claro, ingeniero. Bueno.
Bien. Concepto de gasto o caudal. Esto ustedes ya lo conocen. ¿Qué es el caudal? A ver, ¿alguien me puede decir qué es el caudal? ¿Nadie sabe qué es el caudal? Ingeniero, es el flujo de corriente sobre unidad de tiempo. Volumen en la unidad de tiempo. Volumen. Ya. O también se llama gasto. Bien. Para explicar esto, vamos a recurrir a esta figurita. Ya. Este es tubo de corriente. Fíjense, aquí está. Y este tubo de corriente que tiene sección circular, ¿no? Tiene su eje de simetría, ¿ya? Que coincide con el centro del círculo, de la sección circular, ¿ya? Todas las variables que intervienen en este tubo de corriente se van a fijar en este eje de simetría, ¿ya? En este eje de simetría. Bien. Este tubo de corriente está atravesando esta superficie, S. Entonces, la intersección de mi tubo de corriente y esta superficie plana es un círculo, ¿no? Es un círculo. Y ahí está el centro del círculo, centro geométrico. En ese punto voy a decir que esta es una área diferencial representada por su vector normal. ¿Ya? Diferencial de área. Y este vector está ubicado en el centro geométrico del círculo, ¿ya? La tangente, esta es una línea de corriente que coincide con el eje de simetría, ¿ya? La tangente, como habíamos dicho en este punto, sobre la línea de corriente, que es el eje de simetría, nos da la dirección del vector velocidad, ¿ya? Entonces, este vector velocidad y el vector unitario normal, la superficie, forman un ángulo tita. Y acá tenemos otro vector, el vector que nos indica la longitud del tubo de corriente que ha atravesado esta superficie. ¿Ya? Entonces, miren que todos estos conceptos, como línea de corriente, tubo de corriente, nos están llevando a, en forma matemática, deducir una ecuación para calcular el gasto o caudal. ¿Ya? Entonces, el volumen que va a atravesar, el volumen de flujo que va a atravesar esta superficie es igual a esta distancia por el área. Distancia por una
longitud por área nos da volumen, ¿verdad? Y este volumen es igual al producto escalar de los vectores diferencial de S y diferencial de área. Por otro lado, la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Entonces, yo voy a despejar de acá el vector S, diferencial de S. Y entonces el volumen va a ser igual al producto escalar entre la velocidad y el vector diferencial de área por diferencial de T. ¿Ya? Si yo paso al otro miembro, el tiempo, voy a tener variable del volumen respecto del tiempo. Va a ser igual al producto escalar de los vectores velocidad y el vector normal unitario a esta mi superficie que está siendo atravesada por el flujo. Entonces, la variación del volumen respecto del tiempo nos da el caudal. Y si yo quiero determinar el caudal total que está pasando por esta superficie, voy a hacer la integración de este producto escalar de estos dos vectores. Bien, como ustedes saben, el producto escalar es igual al módulo de los vectores por el coseno del ángulo que forman entre sí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Bien. Acá yo tengo vista de perfil esta superficie que está atravesando el flujo. ¿Ya? Entonces, la velocidad va a ser, el vector velocidad va a ser, si mi línea de corriente o mi línea de corriente que coincide con el eje de simetría tiene esta forma y esta área es perpendicular a la línea de corriente que coincide con el eje de simetría, entonces la velocidad va a ser también perpendicular a esta superficie, en este punto, ¿no? Lo mismo que el vector unitario perpendicular a esta superficie. Entonces, en esta situación, el ángulo es cero. El ángulo que forman estos dos vectores es cero y su coseno es 1. De donde se deduce la ecuación del caudal, que es igual a la velocidad por el área. Ahora, ¿a qué velocidad nos estamos refiriendo? Por este punto, las partículas no van a atravesar a la misma velocidad, van a tener diferentes velocidades. Lo que vamos a tomar es la velocidad media, ¿ya? Y esa velocidad media la vamos a representar por su vector y la vamos a ubicar en el centro geométrico de la sección o del tubo de corriente que coincide con el eje de simetría. Ahí vamos a poner la velocidad media, ¿ya? Esta es la velocidad media. De esta manera hemos deducido
una ecuación matemática para calcular el caudal. Un dato que en hidráulica y en hidrología es fundamental. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ingeniero. En la figura 3.1, o sea, en esta, el elemento diferencial de área de la superficie S y que contiene al punto P se puede representar por el vector diferencial de superficie. Ya, eso ya lo hemos visto. Donde N se define como un vector unitario normal a la superficie en el punto P, cuyo sentido positivo se establece por convención. La velocidad v, que corresponde al punto, tiene en general una dirección distinta a la, en general, ¿no?, al vector unitario. En un intervalo diferencial de T, el volumen de fluido que atraviesa el elemento de superficie diferencial de área queda determinado por el producto escalar de los vectores. El diferencial de arco de S sobre la línea de corriente que pasa por el punto P y el vector diferencial de superficie diferencial de área. Entonces, considerando que la velocidad, o diré, el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, el volumen de fluido que pasa a través del elemento diferencial de área vale esto. Es lo que ya lo hicimos, ¿no? Y el flujo del volumen a través de toda la superficie S en la unidad de tiempo queda definido por esta ecuación, cuyas dimensiones son longitud al cubo por tiempo a la menos 1, volumen sobre tiempo. Este flujo de volumen se conoce como gasto o caudal. Si en un flujo la superficie S se escoge de modo que las líneas de corriente sean normales a ella, en cada punto, el caudal total se puede calcular de la siguiente forma, donde V es la velocidad media del flujo que atraviesa la superficie S, que se la calcula con la siguiente ecuación. Yo puedo calcular la velocidad media con esta ecuación. En el denominador tengo la integral de la velocidad, del vector velocidad por el diferencial de área. Pero esta velocidad ya no es la velocidad media, es una función de distribución de velocidades. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. ¿Ya? Y acá dice, ¿no?, donde V es la función de distribución de velocidades de las partículas de flujo que atraviesan la superficie S. La velocidad V media es el vector tangente a la línea de corriente que coincide con el eje de simetría del tubo de corriente. Entonces, si obtenemos la velocidad media del flujo que atraviesa una sección transversal de área A, podemos determinar el caudal. ¿Está entendido? ¿Alguna consulta? Está entendido, ingeniero.
¿Qué más? Bien, entonces, esto no tienen que olvidarse nunca, ¿no? Por ejemplo, si yo, ahorita vamos a... Un ingeniero civil que tenga que hacer una obra en, no sé, que tenga que ver con agua, generalmente con hacer una obra hidráulica, tiene que sí o sí tener el dato del caudal y si no lo tiene, tiene que calcularlo, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un curso natural, por aquí está fluyendo un río. ¿No? Entonces yo tengo una yo tengo un momentito, jóvenes, por favor, ya me disculpan un momentito.
Podemos tener un curso de este tipo, ¿no ve? Un curso de un río, ¿ya? Entonces, y queremos averiguar el caudal que está circulando por este río. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar un tramo recto, más o menos. Acá sería lo ideal para hacer nuestro aforo. Imaginariamente determinar una sección que sea transversal al flujo, ¿ya? Por ejemplo, esta. Entonces aquí vamos a suponer que el flujo atraviesa en forma transversal en esta sección, esta superficie, ¿ya? Entonces, si yo esta sección la veo en corte, puede ser así. A ver, la sección del río en esta parte puede ser de esta manera. Por ejemplo, ¿ya? Y el tirante del río puede estar aquí, ¿ya? Entonces, esta es mi área, el área es hasta donde llega el agua, ¿no? Entonces yo tengo el área. Y lo que tengo que hallar ahora es mi velocidad media del flujo. La velocidad media del flujo que está atravesando esta superficie, esta área, ¿no ve? Si yo obtengo esas dos cosas, yo puedo hallar el caudal. Ahora, ¿cómo se halla la velocidad media en un curso? Esto se hace a través de lo que se llama un molinete. Un molinete que nos permite, un molinete más o menos tiene una forma así, ¿ya? Y acá tiene una hélice. Una hélice que al estar impactada por el flujo empieza a girar, ¿ya? Empieza a girar. Entonces, se calcula el número de revoluciones, ¿no?, de la hélice en la unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, si la hélice gira más veces, tenemos mayor velocidad, y si sucede al contrario, tenemos menos velocidad. Entonces, con el número de revoluciones y el tiempo, y además con una ecuación que tiene la hélice, podemos calcular la velocidad. Entonces, para hacer eso, lo que generalmente se hace es trazar verticales. Yo puedo tener aquí una vertical, acá puedo, equidistantes mejor, ¿ya? Acá puedo tener otra vertical, acá tengo otra, y acá tengo otra, digamos, ¿no?
Bueno, acá también. Cuanto más verticales tenga, mucho mejor. Entonces, yo lo que voy a hacer es medir velocidades en cada vertical a diferentes profundidades. Necesito una en la superficie y otra en el centro y otra muy cerca del lecho del río. Acá lo mismo. Dependiendo de la vertical, yo puedo puedo medir velocidades con este aparatito, ¿no? El molinete lo ubico y empiezo a medir, así, ¿ya? Entonces hay técnicas, hay fórmulas también para hallar la velocidad media, porque acá voy a tener yo, por supuesto, varias velocidades, ¿no? O sea, en cada punto tengo una velocidad que va a ser diferente. Entonces, yo a partir de esta información y mediante ecuaciones que ya tengo, puedo hallar la velocidad media del flujo. Y teniendo esta área, yo calculo el caudal. ¿Ya? Esto, a este trabajo se denomina aforo de un río. Esto lo van a ver inclusive van a hacer un laboratorio, en fin, en hidráulica 2, ¿no? Pero como estamos llevando el tema de caudales, yo quiero que sepan cómo se mide el caudal, ¿no? Entonces, ya tenemos la ecuación, está para determinar el caudal. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, este es un dibujito que nos muestra la sección transversal del río Caño Quebrado, ¿no? Entonces, se mide el ancho mayor del río y se puede determinar la sección, ¿no? Y acá están las verticales donde se están haciendo las mediciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en ríos muy grandes, y la verdad es que aquí en nuestro país tenemos unos ríos tremendos, como por ejemplo el río Beni, el Madre de Dios, el Madera. Son ríos que tienen anchos de kilómetros, ¿no? Y además son profundos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el caudal? Bueno, por ejemplo, este es un aparatito que se lo monta en una lancha. Y acá, fíjense, el operador tiene una cuerda. No sé si se nota la cuerda. ¿Ya? Esta cuerda lo que hace es establecer la sección en el río que sea perpendicular al flujo. ¿Ya? Entonces, lo que hacen ellos es parten de una orilla, guiados por esta cuerda y cruzan el río. Y este aparato automáticamente, cuando llegan a la otra orilla, ya les determina el caudal. Por supuesto que no es un molinete, ¿no? Es un aparato de ultrasonido que permite calcular el caudal, ¿no? En grandes ríos. Bueno. Entonces, de esa forma determinamos el caudal. Ahora, también, en el videíto que les mostré, este es otro videíto, miren. Acá, fíjense,
El agua que está saliendo de este tubo y está atravesando esta sección de salida de la manguera, que es una sección circular. Si yo mido la velocidad media del flujo y tengo el área de la sección, puedo determinar el caudal que está circulando, que está saliendo por esta tubería. Pero una forma más exacta es de que si yo tengo acá un recipiente de volumen conocido y mediante un cronómetro puedo medir el tiempo en que ese recipiente es llenado por este chorro y de esa manera saber el caudal. ¿Ya? Entonces, de esa manera también para volúmenes pequeños de agua como este, es lo más exacto. Nosotros en una práctica que no está dentro de los laboratorios que se va a hacer con el ingeniero Funes y no van a hacer conmigo, ustedes también van a determinar caudales con otro método. Nosotros vamos a hacer con este método volumétrico, ¿no? Teniendo un recipiente de volumen conocido y calculando el tiempo en que este chorro llena ese recipiente. Entonces ahí ya tenemos el caudal, ¿no? Bien. Bueno, vamos a entrar ahora al punto 3.7, que tiene que ver con las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica. Principios básicos. En el análisis y el estudio de la mecánica de fluidos, se parte del axioma de que estos satisfacen los principios básicos de la mecánica del medio continuo. ¿Cuáles son estos principios básicos? Conservación de la materia. Principio de continuidad. La segunda ley de Newton. Que tiene que ver con el impulso y la cantidad de movimiento. Conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Todos estos principios de la mecánica clásica han sido adoptados para estudiar a los flujos en movimiento. Entonces, nosotros vamos a utilizar los dos primeros principios, la conservación de la materia y la segunda ley de Newton. La conservación de la energía, que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica, se utilizan exclusivamente para gases. Ustedes saben que los líquidos se dividen los fluidos se dividen en líquidos y gases, ¿no? Entonces, nosotros vamos a recurrir a la conservación de la materia y la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces, el principio de la conservación de la materia o del transporte de masa permite derivar la primera ecuación fundamental o de continuidad. Admite diferentes simplificaciones de acuerdo con el tipo de flujo de que se trate o de las hipótesis que se deseen considerar. Es decir, de la conservación de la materia vamos a deducir la primera ecuación y que se denomina ecuación de continuidad, ¿ya? De la segunda ley de Newton
La segunda ley de Newton establece la relación fundamental entre la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula y la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento. De acuerdo con la forma en que se aplique, puede conducir a dos ecuaciones. La primera componente escalar, según el flujo, llamada de energía, permite calcular las diferentes transformaciones de la energía mecánica dentro del flujo y las cantidades disipadas en energía calorífica que, en el caso de los líquidos, no se aprovecha. Es decir, de la segunda ley de Newton vamos a deducir dos ecuaciones. Una escalar, que tiene que ver con las transformaciones de la energía mecánica dentro del flujo, ¿ya? Que se llama ecuación de la energía. Y por supuesto, cuando hay movimiento de un flujo, este genera calor. Y esta generación de calor es una energía que no se aprovecha. La segunda ecuación que vamos a deducir es de tipo vectorial, llamada del impulso y cantidad de movimiento. Permite determinar algunas de las fuerzas que producen el flujo si se conoce el cambio en la cantidad de movimiento y las restantes fuerzas. Entonces, de la conservación de la materia vamos a deducir la ecuación de continuidad. Y de la segunda ley de Newton, dos ecuaciones: la ecuación de la energía y la ecuación de la cantidad de movimiento. La ecuación de la energía es una ecuación escalar y la otra es vectorial. Las leyes de la termodinámica se emplean en el análisis especialmente del flujo de gases. Como el propósito de la materia es el estudio del escurrimiento de líquidos, se considera suficiente la obtención de las tres ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica a partir de los primeros principios. El método de Euler, que es el que vamos a utilizar, como habíamos dicho, necesita o requiere un punto de observación. ¿Ya? Por ese punto de observación pasa una partícula, evaluamos las variables, velocidad, temperatura, presión, no sé, y se va la partícula. ¿Ya? Entonces, a ese punto de observación ahora le vamos a poner un nombre y se llama volumen de control. El método que propone Euler para analizar el movimiento del fluido se basa en el análisis de un volumen adecuado de fluido llamado volumen de control, fijos respecto de un sistema coordenado y de forma y magnitud constantes. Hay fenómenos que requieren volúmenes de control que varían en el tiempo, ¿ya? Y generalmente estos volúmenes de control que varían en el tiempo se utilizan en gases. Entonces nosotros vamos a utilizar un volumen de control de magnitud constante y que no varía en el tiempo, por supuesto, ¿no? El contorno de dicho volumen de control se denomina superficie de control. Bueno, acá tengo representado un flujo por sus líneas de corriente, ¿ya? Entonces, al interior de este flujo que se está moviendo, voy a establecer lo que es mi volumen de control.
que va a estar referenciado a un sistema coordenado mediante su vector de posición R. Lo que rodea mi volumen de control se denomina superficie de control. Entonces, yo puedo, dentro de mi volumen de control, establecer diferentes superficies, las cuales van a hacer que el flujo entre a mi volumen de control y salga de mi volumen de control. ¿Ya? En este caso yo puedo determinar estas tres, puedo llamarles como puertas de entrada y de salida a mi volumen de control. Son áreas pequeñas, ¿no?, que están representadas por su vector normal, unitario normal. ¿Ya? Entonces, el volumen de control yo lo construyo de acuerdo a mis necesidades. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una tubería. Es un codo en realidad, ¿no? Es una tubería que cambia de dirección. Entonces yo puedo construir mi volumen de control, que va a ser este, fíjense. Este va a ser mi volumen de control. Entonces, mi volumen de control va a tener una entrada en el punto 1, en la sección 1, y una salida en la sección 2. Y las paredes de la tubería forman parte de mi volumen de control, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una paleta en la cual está impactando un chorro y se va desviando, ¿no? Entonces yo puedo también establecer un volumen de control acá. Un volumen de control, ¿no?, que tenga la entrada en el punto 1 y la salida en el punto 2. Entonces, de acuerdo al fenómeno que yo esté estudiando, puedo establecer mi volumen de control que responda a lo que yo quiero calcular, a lo que yo quiero determinar, ¿ya? A ver si hay alguna pregunta hasta acá. A ver, jóvenes, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Todo está claro. Quiero escucharlos. Está claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Ecuación de continuidad para un tubo de corriente. De acuerdo al principio de conservación de la materia, de la masa de fluido que en la unidad de tiempo entra a un volumen especificado dentro del flujo, una parte se queda almacenada en su interior y el resto sale del volumen. Si el volumen que se estudia es de forma y magnitud constantes, volumen de control, el almacenamiento no puede ser indefinido. Matemáticamente es preferible tratar con la cantidad neta de masa que sale y que entra, sumadas algebraicamente. Así, el principio de conservación de la materia aplicado a un volumen de control fijo completamente arbitrario dentro del flujo se expresa de la siguiente forma. Cantidad de masa que atraviesa la superficie frontera del volumen de control en la unidad de tiempo más
la rapidez de variación de la masa contenida en el volumen debe ser igual a 0. ¿Se entiende esto, jóvenes? ¿O no se entiende? A ver. Ingeniero, ¿puede explicar de nuevo? Ya, a ver, lo vamos a explicar de una forma más didáctica. Bueno, cuando habían clases presenciales, yo esta parte la explicaba de esta manera. Miren, esta es nuestra aula, ¿ya? Esta es nuestra aula en el 6º piso de nuestra facultad. Es la 513. No, es la 513, sí. Sí. La que está al frente de la dirección es la 513, ¿no? Bueno, es una aula. Esta es la puerta, ¿ya? Antes de la 1:30 está vacía el aula, completamente vacía. Ahora, este es mi volumen de control también, ¿ya? Es un volumen de control que tiene esta forma y tiene una entrada y una que a la vez es la salida también, ¿ya? Entonces llega a la 1:30 y ¿qué es lo que pasa? Vienen llegando los alumnos y van ubicándose y se cierra la puerta, ya nadie entra ni sale. Los alumnos son las partículas de flujo que están entrando a mi volumen de control. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces empieza la clase. El tiempo pasa. Llegamos a las 3 de la tarde y ¿qué pasa? Se van todos y otra vez el aula queda vacía. Han entrado a la 1:30, por decirles, 50 personas. Esas 50 personas han estado dentro del volumen de control 1:30. Han salido 50 personas. Y el aula ha quedado vacía. Eso es lo que dice esto. Cantidad de masa que atraviesa la superficie frontera del volumen de control en la unidad de tiempo. Al curso han entrado 50 personas. Ha pasado el tiempo y han salido 50 personas. Más la variación de la masa contenida en el volumen. Cuando entraron al aula los 50 alumnos, ahí lo único que han hecho es pasar clases y listo. Y luego ha pasado el tiempo y todos se han ido. Durante el tiempo que han estado dentro del volumen de control, no ha habido nada raro que permita que la masa, el número de alumnos cambie, digamos, ¿no? El tiempo no ha sido tan largo para que suceda eso, ¿no? Entonces, eso es lo que
establece esta ecuación. Han atravesado la puerta, la entrada de mi volumen de control, la puerta del aula, 50 personas a la 1:30 y a las 3 han salido 50. Dentro del aula no ha pasado nada con esa masa de alumnos, podemos, que ha estado ahí. Entonces, al final, es cero, el aula queda vacía, no pasa nada. Eso es lo que está explicando esta ecuación. Podríamos ir a ver el caso, ¿qué pasa si entran todos los alumnos, ¿no ve? Pero el tiempo es muy largo, ya no es 1 hora y media. Pueden ser días, semanas, meses, años. Entonces puede pasar cualquier cosa, ¿no?, al interior de mi volumen de control. Puede haber gente que muera, no sé, que ¿se dan cuenta? Entonces no estamos analizando ese fenómeno. Ahora yo no sé si se ha entendido más lo que expresa esta ecuación. A ver. ¿Está más claro o nada siempre? Tiene que entenderse esto bien porque si no va a ser complicado, ¿no?, que puedan aplicar la ecuación si no entienden su fundamento. ¿Está bien? Sí, ingeniero, todo claro. Ingeniero. Bueno. Bien. Bien, entonces estamos analizando la ecuación de la cantidad de movimiento, perdón, la ecuación de continuidad para un tubo de corriente. Este es nuestro tubo de corriente, del cual vamos a tomar un pedazo, podemos decir así, ¿ya? Ahí tenemos el eje de simetría, que coincide con una línea de corriente, ¿ya?, que tiene una sección 1 por donde está entrando el flujo con una velocidad 1 y un área 1, y una sección 2 donde el flujo sale con una velocidad 2 y esta sección tiene un área 2. Vamos a tomar como volumen de control este pequeño cilindro de longitud diferencial, ¿ya? Ese es nuestro volumen de control. Hay una entrada y una salida. No hay más. Y sobre la superficie que rodea no entra ni sale flujo, ¿ya? Ese es nuestro volumen de control. Tiene 1, 2, 3 superficies, ¿no? La superficie 1 es perpendicular, igual que la superficie 2, y la 3 es la que rodea, ¿se dan cuenta? La que rodea a este cilindro, ¿sí? Ya. Entonces, la cantidad de masa de líquido que entra a mi volumen de control es esta. Podemos hacer un análisis dimensional de lo que es esto. ¿Ya? A ver, hagámoslo.
Hagamos el análisis dimensional. Esto es densidad. ¿Y cuáles son las dimensiones de la densidad? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué dimensiones tiene la densidad? Masa sobre longitud al cubo. Muy bien. Ya. Velocidad. Longitud sobre tiempo. Área. Longitud al cuadrado. ¿Ven? Bien. Es la cantidad de masa que atraviesa mi volumen de control en la unidad de tiempo. ¿Bien? Es como los alumnos que están entrando al aula, ¿no? A la 1:30. Y esta es la masa que sale. Es la masa que entra más. Hay que considerar todas las posibilidades. Más la variación que pueda haber de esta masa dentro del volumen de control, el tiempo que ha permanecido. Tenemos que considerar eso. Entran 50 alumnos, salen 50, pero más, tal vez hay algo que ha pasado por ahí, aparece uno más, no sé. Entonces tenemos que considerar la variación respecto de esta longitud de la masa que ha entrado, que ha estado, ¿no ven? Hay que considerar todas las posibilidades. Ahora, por convención, la masa de líquido que entra en la unidad de tiempo al volumen de control va a tener signo negativo. Y la masa que sale del volumen de control tiene signo positivo. ¿Eh? Ahora, también tenemos que considerar que cuando la masa ha permanecido dentro del volumen de control, puede ser que haya habido una variación, ¿no? La variación de lo que les estoy indicando acá. Acá. Rapidez de variación, la masa contenida en el volumen. ¿Ya? Eso es lo que estamos expresando acá. La variación del volumen de la masa que ha estado dentro de mi volumen de control. ¿Ya? Bueno, este principio se aplica lo mismo a un volumen de control de tamaño diferencial que a uno finito, de lo cual se deriva la llamada ecuación de continuidad. La vena líquida mostrada en la figura 3.2 está limitada por la superficie 3, que generalmente coincide con una frontera sólida, o por esta y una superficie libre.
y por las secciones transversales 1 y 2, normales al eje que une los centros de gravedad de todas las secciones. Las velocidades en cada punto de una misma sección transversal poseen un valor medio b, que se considera representativo de toda la sección y de dirección tangencial al eje de la vena. Se considera el volumen elemental del líquido limitado lateralmente por la superficie que envuelve a la vena líquida, así como por las secciones transversales normales al eje de la vena, separadas una distancia diferencial de S, donde S representa la coordenada curvilínea siguiendo el eje de la vena. La cantidad neta de masa que atraviesa la superficie de frontera de volumen elemental en estudio es esta, ¿no? Esto es lo que entra más, o diré, esto es lo que sale más lo que entra. En realidad esto se simplifica y me queda esto. Y la rapidez con que varía la masa dentro del mismo es esto, lo que habíamos dicho. Por tanto, el principio de conservación de la materia establece esto, ¿no? Debe ser igual a 0. Sin cometer prácticamente error, se puede aceptar que la mayoría de los problemas, que la longitud diferencial de ese del elemento de volumen considerado no depende del tiempo. Es decir, este término no es variable en el tiempo, es constante. Este puede salir de la derivada del segundo término de la ecuación anterior y simplificarse con el que aparece en el primero, de lo cual resulta, ¿ya? O sea, esto sale de la derivada parcial y se simplifican y me queda esto. Como la densidad, la velocidad y el área son funciones de S y de T, o sea, dependen de la longitud de mi volumen de control y del tiempo, entonces debemos desarrollar las derivadas parciales, que ustedes eso ya saben muy bien, ¿no? Tenemos esto y reemplazando, indicando que la velocidad es igual al espacio sobre tiempo, nos da esta ecuación. Si dividimos cada término de esta ecuación entre el producto de la densidad por el área, vamos a llegar a esta ecuación, ¿ya? Estamos dividiendo por el área, estamos dividiendo todo por el producto de la densidad por el área y llegamos a esta ecuación. Esta es la derivada total del área y esta es la derivada total de la densidad, ¿no? Finalmente, tenemos la ecuación 312. Esta ecuación es la ecuación de continuidad para una vena líquida o un tubo de corriente donde se produce un flujo no permanente y compresible. Un ejemplo de su aplicación lo constituye el problema del golpe de ariete, que ya lo hemos visto, ¿no ve? Entonces, con esta ecuación se puede analizar un problema de flujo no permanente como es el golpe de ariete. Y si nos da tiempo, podemos ver esta ecuación al final del último capítulo, ¿ya? Si el escurrimiento es permanente, las derivadas con respecto al tiempo
que aparecen en la ecuación 3.9 se eliminan y se tiene lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación 3.9? A ver, esta. ¿Ya? Si el flujo es permanente, directamente este término de la ecuación se hace cero. ¿Ya? Este término de la ecuación se hace cero y solo nos queda este. Exacto. ¿Ve? Este. Ahora bien, tenemos una derivada parcial del producto de la densidad, la velocidad y el área. Entonces, si esto es igual a cero, quiere decir que el producto de la densidad, de la velocidad por el área es una constante, ¿verdad? Si consideramos que el flujo es incompresible, es decir, que su densidad no va a cambiar, es un número constante y las variables son solamente la velocidad y el área, lo que vamos a tener finalmente es esta ecuación. El producto de la velocidad por el área es una constante. ¿Y qué es el producto de la velocidad por el área? Es la velocidad media, es el área, es el caudal. Entonces, lo que nos dice la ecuación de continuidad es que a lo largo de una conducción para flujo permanente e incompresible, el caudal permanece constante. En cada sección van a variar las variables velocidad y área, pero el producto va a ser constante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Ninguna, ingeniero. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Bueno, qué bien que todo esté claro, ¿ya? Bueno, vamos a quedar acá porque nuestro tiempo se ha cumplido. Entonces, ya tengo las listas oficiales, voy a contrastar con lo que tengo de inscritos en el Classroom y a las personas que no figuran en la lista oficial las voy a eliminar porque solamente voy a trabajar con las que están inscritas oficialmente, ¿ya? Bueno, si no hay nada que aclarar, no hay ninguna pregunta, vamos a quedar acá, jóvenes. Nos vemos el martes, que tengan buen fin de semana, ¿ya? Hola, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.